Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, CELAEP, es nuestro siguiente invitado en Primera Impresión, para hablar acerca de las reformas electorales que se han planteado desde distintos sectores. Muy buenos días, gracias por estar hoy con nosotros en Primera Impresión. Gracias por estar aquí, un gusto dirigirme a su distinguida audiencia. Bueno, tenemos todavía tiempo de que estas reformas se lleven a cabo antes de las elecciones presidenciales y de legislativas que vienen más adelante. Sí, bueno, la reforma se está planteando dentro del proceso y de la mesa del Acuerdo Nacional, dentro de la iniciativa promovida por el Vicepresidente de la República. Una de las mesas trata sobre el tema de democracia y reforma del Estado. Y dentro de la mesa de democracia y reforma del Estado, en la cual estamos participando como Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, con otras organizaciones, tanto academia, sociedad civil, representantes de los principales partidos políticos del país y también representantes de las instituciones del Estado, se está planteando básicamente trabajar en tres ejes. El tema de las reformas al Código de la Democracia, que tiene que ver con el sistema electoral, el sistema de partidos, otras iniciativas que se pueden promover en contra de la lucha contra la corrupción, y otro eje es el tema de la organización del poder, es la estructura del Estado como tal. En lo que se refiere al primer eje, que es el sistema de representación y el Código de la Democracia, se están planteando algunas reformas. Básicamente estas reformas tendrán que plantearse un año antes del proceso electoral. Se habla de que en el 2021 las elecciones serían también por febrero, es decir, que cualquier reforma o cambio del Código de la Democracia debería hacerse antes de enero del 2020. Le preguntaba esto precisamente por los consensos que se deben lograr desde distintos sectores para la aprobación de estas reformas al Código de la Democracia y estos otros planteamientos que ustedes hacen para incorporarlos pues al sistema, el tema de lucha contra la corrupción, que es súper importante, sobre todo cuando vemos y sentimos que hay escándalos que se tejen alrededor de los partidos políticos, y también el tema de la estructura del Estado. Sí, justamente en torno, por ejemplo, de esos tres ejes se están haciendo propuestas. Yo le diría que en el trabajo de la misma mesa se ha avanzado mucho más en el primer eje, que tiene que ver con reformas al Código de la Democracia. La idea es de que dentro de este espacio, de esta mesa de gobierno y reforma del Estado, se haga un planteamiento de consenso, y ese planteamiento de consenso sea planteado a la Asamblea Nacional para que incorpore posiblemente ya en el segundo debate, porque ahorita hay un informe incluso de segundo debate de reformas al Código de la Democracia, pero la idea sería de que se puedan integrar todas estas reformas que creo que son sustanciales, que son importantes y que creo que van a ayudar para que los procesos electorales que se vienen el año 2021 sea mucho más transparente, mucho más competitivo, y de alguna manera se refleje la voluntad popular. ¿Por dónde hay que empezar? ¿El tema de financiamiento, el tema de asignación de escaños? Yo creo que hay algunos temas que se necesitan incorporar. Permítame en ese sentido tal vez mencionar lo siguiente. Por supuesto. Aunque existe un informe para segundo debate que fue trabajado en la Mesa de Justicia y Reforma del Estado de la Asamblea Nacional desde hace más o menos 3 años atrás, para mi forma de pensar, muchas de esas reformas son como muy no son sustanciales, es decir, tratan de ciertos cambios en el Código de la Democracia, pero no va al tema sustancial. ¿Qué es lo que se está promoviendo ahora y que se debería eventualmente incorporar en un proyecto, en el nuevo proyecto de Código de la Democracia? La revisión, por ejemplo, de los distritos electorales. Actualmente, por ejemplo, tenemos distritos dentro de Manabí, dentro de Guayas, dentro de Pichincha, y el hecho de que existan esos distritos y que hace que sean mucho más pequeños, hace que de alguna manera el método de asignación de escaños, el de Hunt, no funcione. Y tendamos, digamos, a aplicar un método que, en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, hace que prácticamente, por ejemplo, el partido que llega en primer lugar o en segundo lugar capten la mayoría de la representación. Un poco ese esquema explica de que en las anteriores elecciones, por ejemplo, el correísmo con un 50% de la votación haya captado el 80% de la representación de la Asamblea Nacional. Entonces, eso hay que revisar. Volver a los distritos que existían antes. De los distritos, precisamente, sí. Le iba a decir, ¿no se modificó para que haya cercanía del elector con sus candidatos? No, y yo creo que buena parte de las reformas que se hicieron al código, digamos, electoral que existía anteriormente, tuvo básicamente unas reformas de carácter político, es decir, conveniencia política. El Código de la Democracia se hizo en función de los intereses que tenía el presidente Correa y digamos, intereses muy concretos de lograr, por ejemplo, mayoría en el Congreso Nacional. Entonces, por eso se cambió el método de asignación de escaños, por eso se dividió a Manabí, Guayas y Pichincha en distritos mucho más pequeños. La idea más bien ahorita es regresar a lo que existía antes, es decir, distritos mucho más amplios, es decir, distrito igual a provincia.
decir, que no existan distritos dentro de Manabí, sino que exista un solo distrito que sea la provincia de Manabí, un solo distrito Guayas, un solo distrito Pichincha. ¿Y cómo garantizar que el elector conozca a sus candidatos? Claro, ese es otro tema. Yo le digo, dentro solamente de las reformas al Código de Democracia hay muchos temas que se deberían incluir. ¿Por qué? Si usted ve, por ejemplo, lo que pasó en las últimas elecciones seccionales, yo creo que la gente llegó con mucho cansancio. ¿Por qué? Porque hay demasiadas organizaciones políticas, cerca de 278. Candidatos, más de 80.000 candidatos. Y más de 80.000 candidatos. Es decir, el Código de la Democracia de alguna manera debería tratar o procurar de que en los próximos años tengamos básicamente, quién sabe, 5, 10 o 15 fuerzas políticas a nivel nacional, entre partidos políticos y movimientos. Pero ¿cómo se resuelve esto para no limitar tampoco la participación de los ciudadanos en temas de política? Porque muchos dirán, bueno, yo no puedo entrar dentro del gran partido, que a veces son nominados los candidatos por parte del dueño del partido, que eso ocurre muchísimo en nuestro país, y no hay la posibilidad de que quienes tienen iniciativas, cosas que se han venido construyendo desde la ciudadanía, puedan llegar. O sea, lo lógico es, como pasa también en otros partidos, como pasa en otros países, de que igual grupos que están en cantones, en sectores mucho más específicos, puedan participar, pero puedan participar dentro del esquema y de la democracia interna que existe dentro de cada partido, a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces, yo creo que hay que más bien fortalecer para que tengamos un sistema de partidos sólido, que existan no demasiados partidos, y de que obviamente si el que quiere participar en política que lo haga por los canales que se deben hacer. Lo que pasa también, y hay una crítica de que sí, aunque uno digamos es flexible y ha sido flexible con la legislación electoral al permitir que se creen, por ejemplo, incluso movimientos parroquiales o movimientos cantonales, es de que prácticamente a veces cuando no quieren seguir, digamos, el proceso que debería existir en un partido de comenzar como afiliado o adherente, después de afiliado, participar en los distintos procesos, de pronto ya quieren ser alcaldes o de pronto ya quieren ser presidentes. Entonces la vía más cómoda para llegar a la presidencia es crearse su propia organización política. Pero al crearse una propia organización política, ve usted, simplemente viene a ser como una maquinaria electoral que les lleva al poder y después de que termina ya el mandato se desentienden. Es decir, el ciudadano no tiene cómo de alguna manera sancionar o premiar. El tema del financiamiento es otro de los puntos que también se ha tratado muchísimo, sobre todo en estos tiempos con algunos escándalos de corrupción que han surgido, que han salido a la luz. ¿Qué hacer con esto? Porque también se vuelve un atractivo para los candidatos el llegar financiados por el Estado a poder promocionar o pautar en medios de comunicación. O sea, ahí también igualmente hay que incorporar algunos cambios. En cuanto se refiere al financiamiento, hay que distinguir el financiamiento de las campañas electorales del financiamiento de las organizaciones políticas. Tanto la una como la otra son necesarias. Y en lo que se refiere, por ejemplo, al financiamiento de las campañas electorales, usted ve que hay o puede existir un financiamiento del sector privado y del sector público. En cuanto se refiere al sector privado, ve usted que incluso se habla de que los costos de la política han aumentado, de que, por ejemplo, eventualmente para una presidencia de la República se requieren millones de dólares para poder llegar a la presidencia de la República. Entonces se está hablando de que eventualmente para transparentar todo esto se pueda aumentar el límite del gasto o el límite del aporte, digamos, del sector privado. Pero y la transparencia, que es lo más importante, que puedan ellos decir quiénes son los financistas de las campañas. Eso debería igualmente obligarse a través de un articulado y se está justamente tratando en estas reformas para que los partidos políticos transparenten sus cuentas. Eventualmente puedan eso subir una información a un sitio web y que uno pueda ver quién está financiando, por ejemplo, a un partido político. Ahora no tienen muchos mecanismos, ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, para revisar todos los gastos de campaña o para generar sanciones a los partidos políticos. Yo creo que no tiene las suficientes herramientas legales, pero también, por otro lado, yo le diría que prácticamente igual. Lo que pasa, por ejemplo, actualmente en términos electorales, en términos políticos, depende mucho también de la calidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ha habido en las últimas semanas una crisis, digamos, interna, disputas internas que no han permitido, incluso yo creo que en las elecciones, por ejemplo, pasadas del 24 de marzo, no hayamos podido tener un proceso electoral realmente que uno pueda sentirse a gusto con el trabajo de los consejeros, de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Mire usted, en el caso de Los Ríos, se aceptó una impugnación que a la final después se desechó, pero eso llevó a que prácticamente no tengamos resultados electorales en la provincia de Los Ríos, creo que por 2 meses. Eso no debería pasar. O sea, un Consejo Nacional Electoral tiene que asegurar
unas elecciones justas, competitivas y libres. Y para eso, por ejemplo, debería garantizar de que el proceso sea totalmente transparente. Hay unas elecciones en la fecha indicada y básicamente, si es que no se anuncian los resultados de ese mismo día, en 2 o 3 días debería ya estar eso a nivel nacional. Entonces, creo que también mucho depende no solo también de la ley, sino también de cómo se ejecuta la ley. En muchos casos, por ejemplo, vemos que la ley no se ha estado cumpliendo. Ve usted que también la cantidad de partidos políticos que tenemos y que tuvimos, por ejemplo, en el último proceso electoral, no se debe solamente, digamos, a la ley, sino también a que los miembros del Consejo Nacional Electoral actual y el anterior fueron muy flexibles al dar, digamos, autorizaciones para la creación de nuevos movimientos y partidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. Ahí están algunos de los planteamientos que se hacen a partir de esta Mesa por la Democracia y Reforma Institucional. Hacemos una pausa y